consumidores, porque estamos en un periodo de incertidumbre con una inflación importante que nos está afectando tanto sobre todo a las materias primas, con una escasez que todavía le da más alas en la inflación, y también la subida de los precios energéticos. Entonces, de momento es un cóctel bastante complicado. Ante la incertidumbre están volviendo a coger miedo y el consumo está empezando a tener cierto retroceso, y estamos siendo todos en general mucho más cuidadosos. Y esto, por ejemplo, en consumo de alimentación se nota enseguida. Las marcas de distribuidor o marcas blancas, en el momento que el consumidor le aprieta el cinturón o tiene miedo, aumentan las marcas de cada una de las cadenas. El futuro pasa por la innovación para ofrecer productos diferentes, productos de calidad absoluta, que ya la alimentación aragonesa tiene unos altísimos niveles, pero en la cual, a pesar de todo, hay que seguir profundizando productos que te permitan acceder a mercados, no al aragonés solamente. Era China. En China hace unos años francamente buenos, además vendiendo unos precios pues aceptables e interesantes para las empresas. Y como cosa curiosa, en estos momentos el país número 1 de destino del porcino es un país que no adivinaría a mucha gente, Japón, por la compra de 2 productos aragoneses que han querido participar en la promoción, porque a lo mejor todos no están interesados en determinados mercados. Pues tienen los productos tienen unos stickers, unas pegatinas, para que lo entiendan bien, que por la compra de 2 de ellos pues hay unos descuentos para experiencias gastronómicas, de salud, deportivas, y también tenemos unos sorteos. La serie de medios pues nos tiene que llevar, como no tenemos casi dinero para hacer campaña de comunicación, pues a sumar esfuerzos. Que cuando el gobierno, y yo creo que el gobierno está sensibilizado con esto, y la Dirección General de Turismo también, el gobierno de Aragón, que cuando comuniquemos Aragón, que sea constructivo y que aporte Aragón completo, que la marca de Aragón tampoco es una marca reconocida y potente prácticamente en casi nada. Tenemos unos grandes productos, entonces hay que hacer una invitación a los aragoneses que perdamos cualquier tipo de complejo, porque tenemos unos productos fantásticos, por lo cual nos podemos sentir orgullosos, que nos permiten cada vez más acudir a mercados muy ambiciosos, que nos sorprenderíamos de saber en qué sitios estamos posicionados, que lo que es difícil es que eso sea de una manera permanente.